bienvenidos. Vamos empezando. Déjenme hacerles una pequeña presentación. Les quiero decir que en cualquier momento, cuando tengan algún tipo de pregunta, alguna duda, no se detengan, deténganme, más bien deténganme para que la podamos comentar. No hay ningún problema. Al final del camino, pues la idea es que podamos un poquito compartir y entender todo lo que vamos a ver. No es complicado, simplemente pues, es nada más un poquito entender los conceptos y sobre esa base. ¿No? Entonces, rápidamente, lo primero que voy a hacerles es una presentación. Déjenme compartirles la pantalla, que es la economía y las finanzas personales, el bienestar de las personas. El bienestar de las personas, la introducción a la economía, la actividad económica, los ciclos económicos, qué es la inflación y cómo nos afecta, las tasas de interés, cómo me afectan, la participación de las personas en la economía, buscando el crecimiento económico y el bienestar, los sistemas de pago, pues un poquito para entender cómo fluye el dinero, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya entrando en la materia, vamos a poner aquí que la actividad económica tiene que ver con la oferta, la demanda, los mercados, la producción, la inflación, las tasas de interés, la apertura comercial y la eficiencia industrial, entre otras muchas cosas, ¿sí? Esto nada más es una parte, digamos, elemental de lo que es la parte económica y bueno, vamos a irlo viendo con un poquito más de detalle y para entender todo lo que estamos viendo. El análisis económico tiene que ver con la economía y la economía es dinámica, depende del país y del momento. Por ejemplo, hoy podemos comparar, ¿no? ¿Cómo está nuestro país con algún otro? Ejemplo concreto, tenemos México. ¿Cómo está hoy México con todo lo que ha estado enfrentando en cuestiones del entorno económico? Y hoy pues, estamos viviendo un tema bastante complicado que es la pandemia, todo el tema del COVID-19, el coronavirus, ¿sí? Entonces, como pueden ver, hoy tenemos una situación complicada. Sí se enteraron que el día de ayer nos bajaron la calificación, Fitch nos bajó la calificación el día de ayer, ¿sí se enteraron? No, No, tú sí, Jen. no, yo no. ¿Tú, Karen? Sí. Ajá, ¿qué significa eso? Que estas agencias calificadoras lo que analizan es ver la capacidad de pago que tienen los diferentes emisores y en este caso están viendo que México trae el riesgo de no cumplir sus obligaciones y por lo tanto le bajan la calificación, estamos en triple B menos, estamos a un escalón de que nos declaren como bonos basura, o sea, bonos donde muchos fondos de inversión no podrían seguir invirtiendo en México por cuestión de riesgo. Entonces esos fondos, en un momento dado, que si nos bajaran la calificación, pues implicaría que saldrían del país. ¿Eso qué repercusión tiene? Pues evidentemente ahí lo que tendríamos es una salida de capitales muy fuerte, o sea, los capitales hoy en México están en pesos, la mayoría está invirtiendo en pesos, y para salirse del país, pues estarían demandando dólares, entonces entrarían ahí a vender su posición en pesos, comprarían dólares y se irían. Entonces, ¿qué sucedería con el tipo de cambio? Pues obviamente tendría una depreciación bastante fuerte. Como nos pega, pues evidentemente el tipo de cambio pegaría para todo lo que son importaciones. Obviamente los que son exportadores, pues tendría un buen reflejo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la parte de exportadores. Pero para lo que son los importadores tendría ese tema. Ahora, si comparamos cómo está nuestro país, bueno, y viene todo el tema, ahí no voy a entrar mucho en detalle porque nos llevarían mucho tiempo, pero vemos, por ejemplo, que al entrar a esta crisis que estamos viviendo ya, pues hay muchas empresas que van a empezar a quebrar porque no tienen el apoyo económico que están deseando tener, por ejemplo, el poder posponer parte de los pagos que tienen, entonces va a haber una gran cantidad de empresas que van a quebrar. Y si hablamos de las que más van a quebrar son las pymes, y las pymes son las que están dando más trabajo, más empleo, o sea, 7 de cada 10 empleos en el país lo dan las pymes. Entonces, al haber una quiebra masiva de pymes, pues va a haber un desempleo muy fuerte. Se habla más o menos de una cantidad de entre 1,5 millones, 2 millones de pérdida de empleos en los próximos meses. Entonces va a ser una cuestión muy complicada. Ahora, comparo yo, y ese es, ¿no? Es nuestro país en el momento actual. Ahora vamos a Estados Unidos. ¿Cómo está Estados Unidos? Estados Unidos
hoy Una, es, una pregunta, mande. una pregunta. ¿Y esto es por lo del COVID-19 o ya viene de atrás el problema? Esa es una buena pregunta. Básicamente la economía el año pasado decreció, poquito pero decreció, o sea, fue negativa, fue de 0,1%. Y evidentemente eso se debió a las políticas económicas que aplicó el nuevo gobierno, como fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco y todo lo que en un momento dado se ha venido gastando, se ha venido incrementando en gasto. Entonces, ya veníamos nosotros con esa tendencia, entonces la tendencia que traíamos era repetir el 2020 con esa situación, pero evidentemente al llegar la pandemia lo que hace es agudizar y hacer más impactante el efecto, ¿sí? Entonces vamos a pensar, vamos a dejarlo, como digo yo, económico, ¿no? Pensemos en que seguíamos con la misma tendencia, a lo mejor íbamos a quedarnos en 0% o a lo mejor un pequeño crecimiento, pero con esto que llega, pues evidentemente ya estamos hablando de una caída. El más optimista hoy dice que un -5%. Y el más pesimista está hablando de un -7%, un -8%, pero yo como soy más pesimista, vamos a estar entre un -10 y un -12%. O sea, la caída va a ser brutal. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque si seguimos, o sea, si veníamos con una tendencia negativa y lo que hacemos ahora es enfrentar algo que nos va a pegar muchísimo y no estamos haciendo una medida contracíclica, esto es el poder apoyar a las empresas para que no quiebren, pues obviamente ese quebradero de empresas pues va a hacer que la caída sea más fuerte. Entonces, contestando a tu pregunta, Víctor, ese es el efecto que vamos a tener y sí, ya lo traíamos, o sea, no es algo que se origine ¿cómo se llama? De esta situación, sino que es algo que, voy a mover esto, es algo que se origina ya de por sí, ¿sí? Entonces, Ujú. esa es la situación. Que se habla mucho, ¿no? Vamos a entrar un poquito a la parte política y en la parte política se habla mucho de que esta situación se está dando por la pandemia, ¿no? Cuando en realidad lo único que está haciendo la pandemia, sí es cierto, la está haciendo más grande, o sea, la está explosionando, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero, por ejemplo, el gobierno, un caso concreto, el petróleo. Petróleo, el gobierno le ha estado inyectando muchos recursos a Pemex cuando Pemex prácticamente ya está quebrado. Pemex ya meterle más dinero a esa empresa es un poquito lo que pasó con Mexicana de Aviación, ¿no? Mexicana de Aviación, por lo que queramos, ¿no? Podemos aquí analizar cuál fue la causa, pero Mexicana de Aviación ya no podía, ya sus pasivos eran más grandes que sus activos, entonces ya no, por más que le metieras dinero, ya no iba a volar porque ya debía más de lo que tenía en sus activos. Lo mismo está pasando con Pemex. El año pasado Pemex tuvo una pérdida de 380,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, no hay forma de rescatarlo. Y luego menos con la caída de los precios del petróleo, ¿no? Ahora, ¿por qué se cae el petróleo? Ujú. El petróleo se cae por dos factores determinantes, ¿no? Uno de ellos es la guerra comercial que traen Rusia y Arabia Saudita, pero la otra es el exceso de producción a nivel mundial. A nivel mundial sigue habiendo un exceso de producción y la demanda, esa es la parte importante, se cayó. Se cayó, se habla más o menos como de unos 30 millones en la caída, 30 millones de barriles diarios. Entonces, por ejemplo, el fin de semana pasado se firma un acuerdo en el que se va a disminuir 10 millones de barriles por día, lo cual pues, es bueno, pero es insuficiente. Entonces, si ustedes ven, y al rato la vemos con un poquito de calma, cómo están los precios, el precio, por ejemplo, del West Texas, que es un indicador importante, pues sí llegó a subir como a $23, pero ya volvió a bajar a 20 y ha andado entre 19 y $20. ¿Por qué? Pues porque es insuficiente el recorte que están haciendo. O sea, el recorte, como repito, es bueno, pero es insuficiente porque la demanda se desplomó. Y ahí sí, ¿por qué se desplomó la demanda? Pues por la pandemia, ¿no? O sea, China tuvo que suspender muchas de sus líneas de producción. Por ejemplo, la ciudad donde se originó el virus, que es Wuhan, una cosa así. Este, Wuhan. ¿Cómo? Ah, Wuhan. 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 Ok. Este,
Pues ahí es donde es un polo industrial. No vieron el video de cómo es la ciudad? O sea, es súper moderna. Yo me la imaginaba como un pueblito ahí de allá Sí, yo también. así como de allá de Chalma, una cosa así. Sí, No, es una super ciudad, súper modernísima. No, impresionante, impresionante. Yo digo, o sea, es cuando me da pánico aquí en México, ¿no? Si una ciudad con ese nivel de tecnología y con todo el control que tiene, pasó lo que pasó, imagínense nosotros aquí. Imagínense ahí en el metro, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? Ahí sí. en Pantitlán, ¿no? En Pantitlán. No. Entonces, yo cuando llegó aquí el virus a México dije, no, ya valimos, ¿no? O sea, no hay forma de salvarnos, pero bueno, ojalá, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? Es una ciencia social y es social porque tiene que ver con el comportamiento del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano es el que de alguna manera va rigiendo los movimientos a nivel económico y por eso se le considera una ciencia social. Tiene que ver con microeconomía y tiene que ver con macroeconomía. Déjenme mover esto. Microeconomía pues son los mercados en particular, son decisiones de personas, familias y empresas, por ejemplo, la industria del calzado, la industria automotriz, lo que consumimos, etcétera. Eso es la micro, ¿no? La parte de economía. Y la parte macroeconómica son los grandes agregados, ¿no? Es, por ejemplo, el nivel de empleo, el nivel de inflación, la producción, Producto Interno Bruto, etcétera, ¿sí? Todo lo que en un momento dado este, son cifras agregadas. Entonces es la micro y la macro. El tomador de decisiones debe estar bien informado y va a querer adelantarse a los acontecimientos y buscar predecir, y ese es un punto muy importante que nos va a ayudar en entendiendo todo esto, todo este tema. Bien, la economía tiene que ver con escasez, el tomador de decisiones siempre querrá tener más, ¿sí? Eso es algo natural, siempre querrá tener más, y por ejemplo, aquí en este tema, una decisión implicará dejar otra de lado, ahí va a tener un costo de oportunidad, es un poquito, por ejemplo, los proyectos de inversión, ¿no? Hago el proyecto A, pero dejo de hacer el B, o hago el C y hago el D. Es como ahora, ¿no? La prioridad de esta administración en cuestión de proyectos de inversión no está en hacer carreteras, no está en hacer puertos, etcétera. Está en tres grandes proyectos, ¿no? La refinería, la de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Esas son sus tres prioridades y por eso esos proyectos inclusive hoy no se han detenido, ¿no? Cuando se ha hablado de cierto tipo de industrias que se tienen que parar, ¿no? Por lo mismo de la pandemia. Entonces, eso es a lo que se refiere con los costos de oportunidad. O sea, hago pero dejo Pero, de hacer esto. Si hablamos de probabilidades. De hecho, qué bueno que lo comento, en tema financiero siempre vamos a hablar de probabilidad, siempre, o sea, aquí en tema financiero nada es seguro. Si la vida no es segura, las finanzas menos, entonces para que lo tomen en cuenta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que lo hace más probable? El hecho de poderlo analizar y tener elementos para poder decidir, esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es decir, me late y entro y compro acciones, así. No, pues por ejemplo, hace rato platicábamos las inversiones en la bolsa y ya no te terminé de decir, Karen, pero ayer que estuvimos revisando algunas acciones, veíamos, por ejemplo, algunas que se han desplomado, ¿no? Por ejemplo, Alsea se ha desplomado. ¿Y por qué? Porque Alsea son restaurantes. ¿Y quién está yendo a restaurantes hoy? Muy poco. Y van por comida para llevar, ¿no? ¿Qué otra empresa vimos que se cayó muy feo? No me acuerdo otra, pero ahorita me acuerdo. Pero una que está muy bien y que vale la pena invertir es Walmart. Walmart, la acción de Walmart se ha disparado. ¿Por qué se ha disparado? Pues por, obviamente, hoy todas las compras de pánico, ¿no? O sea, necesariamente. Entonces, y eso cómo lo analizamos, pues obviamente ya después de que ya te caíste y perdiste mucho dinero, pues ya entiendes cómo debes analizar y ya viste que hay empresas en las cuales a lo mejor sí hay que entrarle, pero con mucha precaución. Por ejemplo, yo les preguntaría al SEA de los restaurantes, ¿saben cuál es la otra? City Express, la de los hoteles. Y es obvio también que se debe haber caído, ¿no?
pero